Hola, ¿qué tal, amigos de Paradojas Reconciliadas? En esta ocasión, pues tengo el enorme placer de estar aquí con Ana Marina Sánchez. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Es mutuo el placer. Sí, muchas gracias. Marina, bueno, Marina hace muchas cosas, ¿no? Eh, es una promotora cultural, es una promotora gastronómica también, y bueno, tiene aquí un restaurante, estamos en Cholula, que se llama Mollete Cali, ¿no? La Casa del Mollete, Ujú, ¿no? así es. Ujú. Y cuéntanos, Marina, un poquito, yo recuerdo, igual podríamos empezar por ahí. Yo recuerdo que tu familia tenía un restaurante en algún lugar de Tlaxcala, ¿cierto? Sí, 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 así es. Pues bueno, muchas gracias por la No, hombre, invitación. un placer. No, yo soy visito la página de Paradojas Reconciliadas de pronto y disfruto mucho los diálogos que hay encuentro, ¿no? Los que hacen ustedes. Pues sí, nosotros, yo vengo de una familia con una tradición restaurantera. En Apizaco se fundó por el ferrocarril. eh, no existía la ciudad como tal, entonces se fundó por el ferrocarril, llegaron extranjeros y llegaron, bueno, básicamente llegaron franceses, ingleses, italianos, libaneses y mis antepasados llegaron a Pisaco justamente contratados por ferrocarriles mexicanos para poner el restaurante del ferrocarril. Y pues no había quien les hiciera el pan, por ejemplo, y entonces ellos pues pusieron la panadería como parte del restaurante y arrancaron con ese proyecto. Y bueno, pues después tengo una tía que también tiene un restaurante en Apizaco que se llama La Posada, y mis papás pusieron un restaurante que se llamó Café París y después Restaurant Bar Café París durante 40 años. Entonces yo crecí en ese ambiente, en el ambiente restaurantero, donde básicamente mis papás tuvieron mucho éxito porque coincidió con que ellos pusieron el restaurante cuando llegó la ciudad industrial a instalarse cerca de Apizaco, en Tlaxcala, y no tenían comedores. Entonces, pues mi mamá atendía todas esas comidas de todos los días de los ingenieros. Y entonces, pues sí, fue un ambiente muy cosmopolita porque llegaba gente básicamente de la Ciudad de México y también de otros países, porque Ah, pues era la ciudad industrial, pues hay empresas, industria de extranjeros también, ¿no? Holandeses, italianos, alemanes, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso hizo que nosotros creciéramos en ese ambiente y nosotros, mi hermana y yo, pues, bueno, nos encargamos desde muy temprana edad de cobrar. ok. Teníamos a cargo la caja cuando estábamos ahí y también la parte de la cafetera, o sea, lo que ahora se ha especializado como los baristas, ¿no? Nosotros no teníamos una especialidad como tal, pero sí sabíamos sacar capuchinos y café Ajá, mira, americano y café express, qué ¿no? bien, qué bien. Entonces era eso. Y bueno, ya después empezaron como cafetería, después ya como restaurante, después como restaurant bar, y había ahí también, mi papá cantaba 2 noches, 2 veces a la semana, ¿no? Se llenaba el Ujú. lugar, iban a escuchar a mi papá cantar boleros, tangos, eh, y bueno, básicamente boleros, tangos y pasos dobles, etcétera, ¿no? Entonces, Ok. pues todo esto acompañado de la gastronomía que era la de mi abuela, la de las haciendas de Tlaxcala. Entonces, las haciendas de Tlaxcala
justamente ahorita uno de mis primos está por presentar el dulce sabor, se llama, Ajá, no recuerdo ahorita si así se llama, pero es la cocina de las haciendas de Tlaxcala, porque este primo es un chef, bueno, es académico de la Universidad del Caribe, y Juancho se llama, Juan. Y bueno, él escribió, bueno, documentó esta cocina, que es la cocina de las haciendas tlaxcaltecas, que fueron haciendas inicialmente pulqueras, ujú, y después se quedaron como haciendas ganaderas de ganado de lidia. ok, Entonces, ahí hay toda una, digamos, un poco, hay toda una cultura gastronómica que se puede ver desde lo gastronómico ritual también, ¿no? claro. Porque, y entonces, bueno, la cocina del restaurante de mis papás siempre tuvo las recetas caseras de la casa de mi abuela, ¿no? Que por eso cuando yo aquí abrí Mollete Cali, bueno, en Mollete Cali dijimos, vamos a meter postres de Platón, que son los postres antiguos que se presentan en un platón y se sirven con cuchara en un plato, y son postres antiguos que hay en todo México, ¿no? Claro. Pero pues que ya poco se conoce, nada más la gente come de vez en cuando arroz con leche, por ejemplo, ¿no? Pero Pero hay muchos. hay mucho más que el arroz con Sí, leche. sí. Oye, y bueno, mucha fascinante toda esta historia. Y a ver, yo tengo varias preguntas. Ujú, Entonces, ¿tu familia ujú. es, por un lado, de ascendencia de ahí, de Tlaxcala, y por otro lado, de Francia? Sí, pues mi familia materna, entonces tiene esta línea que es la francesa, Ujú, y luego la, digamos, española, y también indígena, porque mi bisabuelo, que era, digamos, el español, ajá, él se casó con mi abuela, que era pues una persona de campo, ¿no? Que era una persona sencilla de campo, que nunca tuvo un apellido náhuatl, ni mucho menos, pero que bueno, no era española como tal. claro. Entonces, tampoco era, pues era ya una mezcla, ¿no? Como lo somos los mexicanos, ¿no? Pero, y por parte de mi abuelo, entonces es que sí, la familia era francesa. Ahora, esa es por mi parte materna, pero por la paterna, eh, tenemos una riqueza también, creo que excepcional, porque mi papá es de la Costa Chica de Guerrero. Mm, Entonces, son afromexicanos, claro. y ellos, pero también son, y digamos que mi bisabuelo era un español rubio de ojos azules alto, que se casó con Ocotlán, que era, pues, Ocotlán era una mujer de ojos como amarillos, muy impactantes, pero bueno, ellos vivían en la Costa Chica y aprendieron a hablar el musgo para fines comerciales. Entonces, la cocina de mis abuelos paternos también era una cocina, pero más bien caribe, como, bueno, afromexicana, ¿no? Claro. Como bueno, la cocina del guerrero, Guerrerense, sí, guerrerense, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, pues sí, se junta como la tierra caliente y la tierra fría, ¿no? Tengo estas Bueno, dos líneas, ¿no? O sea, claro. que finalmente en nuestra sangre pues tenemos eso, estas cuatro culturas o cinco, y que convergen, que dialogan, y de pronto también una toma prioridad, ¿no? Ya. De acuerdo a la etapa, a qué etapa de mi vida hemos de ver, vamos viendo dónde tuve más lealtad, ¿no? Ujú. Hacia qué cultura, ¿Hacia qué cultura? porque le he tenido de pronto mucho más hacia cada una de ellas, ¿no? Curioso. Sí, pero sí la cocina finalmente, sí, yo puedo decir que cuando decidí abrir el proyecto de Mollete Cali, respondió a una necesidad verdadera de reconectar
sobre todo con mis tías, Ok. que en todas mis tías hacían panadería, bueno, sobre todo pastelería, comidas, de mucha tradición. Por ejemplo, una de mis tías, mi tía Marce, que fue mi madrina, yo tuve el privilegio por ser yo creo que su ahijada, de comer todos los martes de mi vida durante toda la niñez en su mesa. Era una mesa donde cabían sentados, éramos 10, ¿no? Máximo 12, y yo siempre tuve ahí mi lugar, ¿no? En la casa de mi tía Marce, y mi tía Marce era impresionante, porque mi tía Marce toda la mañana hacía Ujú. pasteles, hacía los pasteles que mi mamá vendía en el Ok. restaurante. Entonces mi mamá vendía a veces, o sea, vendíamos hasta 30 pasteles diarios ¿Y tu tía los y hacía? mi tía los hacía. Pues impresionante. Y también le hacía los pasteles a otra tía, mi tía Ana, que tiene el restaurante La Posada, hotel Ya. restaurante. Ok. Entonces, además de los pasteles, pero yo no sé cómo le hacía a Gabriel, porque hacía los pasteles, estaba visitada siempre por alguien, su cocina, cosa que yo no sé cómo le hacía, porque yo sí me necesito concentrar, y a ella no, a ella la visitaba la gente y ella platicaba mientras cocinaba. ¿Cómo le hacía? No sé, que a las 2 de la tarde terminaba con una comida con la que la comida que iba a servir, por ejemplo, todos los días de la semana, bueno, no todos los días de la semana cocinada, pero sí los martes, y que era una comida verdaderamente con un nivel de calidad excepcional, caldos de pollo, realmente platillos bien elaborados. Mm. Y a las 4 de la tarde, no, a las 2 de la tarde ella ya estaba bañada, lista para servir la comida, y a las 4 de la tarde ya ella ya estaba en su clase de costura, ¿no? Y los pasteles los hacía entonces en la mañana? Los hacía en la mañana, tampoco se desmañanaba. O sea, ella empezaba a las 8 de la mañana y para las 2 ella ya había terminado, ya había cerrado la cocina. Qué bárbaro. Entonces tenía realmente una metodología, ¿verdad? Pues envidiable. Sí. ¿Y tenía quien le ayudara o era ella Pues sola? ella siempre estaba cocinando sola. Yo nunca vi que alguien le estuviera picando algo. Realmente ella hacía pues todo sola. Yo supongo que después, pues, bueno, sí tenía una persona que le ayudaba a hacer el aseo en su casa, pero en la cocina siempre estaba sola. Ella sola. Ella sola. Y una de sus hijas, uno o dos, a veces, pero yo sobre todo me acuerdo de una, era la que le ayudaba cuando llegaba del colegio a poner crema pastelera a los que llevaban y embetunar, ¿no? Luego ya dos de sus hijas pusieron una panadería, como una especie de galletería o panadería Ujú. en Apizaco, que se volvió súper famosa, se llama Las Mayes, porque bueno, obviamente cuando ellas la abrieron, pues todo el mundo les fue a comprar, ¿no? Claro, pues Porque sí. pues, el pueblo conocía muy bien de dónde venía esa tradición, y ellas desde el primer día vendieron, ¿no? Entonces, este, pues hasta la fecha se dedican a eso, pero también como su mamá no se sacrifican, o sea, ellas abren a las 11 y cierran creo que 2 para comer, y luego un ratito en la tarde y se Y acabó. vamos. Los Ujú. mayes se llaman. Las Mayes. Las mayes. Ajá. Ok, hay que ir entonces a Pisaco Sí, sí hay que a ir a conocer. Pisaco. Pisaco, además de esto, sí tiene panaderías. Tiene sobre todo dos panaderías estupendas, de un pan finísimo, que nunca he encontrado un pan igual en otro lado. Es un Mm, pan muy bien hecho, muy, muy francés. claro. Piezas chiquitas, muy finitas, muy realmente con pocos ingredientes. Algunos usan manteca, algunos con mantequilla, pero un pan finísimo, ¿no? Y es de esta tradición panadera de Apizaco, ¿no? Que también, abren a las 11, cierran a las 3 y ya, Y ¿no? vámonos. Vámonos. De hecho, te iba a preguntar, pero ya me respondiste. En Cholula, pues hay panaderías, ¿no? Pero supongo que no No, son ni cercanas. tan buenas como las de Sí, ni Apizaco. cercanas. A mí me gusta así de lo que he probado. En Puebla,
en particular hacen una buena, estos que se llaman, ay, se llama ahorita, se me fue el nombre, que tiene como una laja arriba, es como un mil hojas con una laja Mm, arriba de azúcar, eh, a ver si me acuerdo, de la panadería La Reina, y aquí en Cholula, pues realmente no he encontrado un pan extraordinario. Nosotros vendemos los colorados porque son buenos, ajá, colorados, y es un pan horneado en leña, es buen, me costó trabajo encontrar un buen panadero, encontré un buen panadero de pan de torta de agua ujú, y colorados, pero el pan dulce es un pan dulce, pues que no le veo mucha diferencia al pan dulce que puedes encontrar en la gran bodega, ya, ya, ¿no? Entonces no he encontrado nada en particular, ¿no? claro. Y bueno, pues están las otras que son las alemanas. La sal, sí, hay, Ujú. exacto, hay una que otra alemán. Y de repente hay unas que, hay por ahí alguna que es como muy orgánica, no sé si es ahí en Sativa, el Satvika, esa de Sadvika, ¿no? Satvika, Esa no he ajá. probado, pero hay uno que se llama harina y sal, Ah, ahí en harina la y 5 de sal. mayo, Sí, que sí, pues, o sí, sea, cuida mucho los sí, ingredientes. sí, sí lo he Obviamente probado. no es un sabor así tan, es bueno, es Sí, rico, es buen pan. pero pues como no le meten tanta azúcar, ni Sí, son sabores naturales, pues sí, no es así como las bombas de azúcar que hay en otros lados, ¿no? sí. Sí, es buen pan, sí, sí, harina y sal, es bueno, sí, sí he ido. Sí, sin embargo, no es un pan No es un con pan el que francés, yo me pues, identifique, porque, bueno, yo lo siento más como un pan más alemán, más alemán, más ¿verdad? alemán. Sí. Y es rico, digo, definitivamente el pan alemán es extraordinario. O puedes Pero, encontrar un pan. pero la panadería y pastelería francesa, pues bueno. Pues es que Sí, lo francés, pues nadie podrá negar que realmente es algo como muy delicado, ¿no? claro. Sí, 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 es muy, muy esmerado. Sí, muy, Exacto, muy delicado y además, eh, ciertamente con poco es suficiente, claro, ¿no? No necesitas tanto, claro. ¿no? Es como, con poco te deja satisfecho, ¿no? Un buen pan pequeño, ¿no? Pero bueno, pues. Oye, y tú y yo aquí haciendo, ya hubiéramos cobrado y aquí haciéndoles promoción Sí, a las panaderías a de todo lo que Puebla. hemos logrado. Pero bueno, Ujú. oye, y platícanos, cómo nace entonces este concepto de mollete Cali? Que déjenme decirles que, bueno, si un día quieren comerse unos buenos molletes, vengan aquí a Mollete Cali, ¿no? La 9 Sur, que es 9 Sur 1307, 1307, entre la 13 y 15 Poniente en San Pedro San Cholula, Pedro Cholula, junto a la iglesia, ¿cómo se llama la junto iglesia? a la iglesia de la La Santísima, ¿no? Santísima, A una cuadra y media de Paso de Cortés claro, y a 5 cuadras del Zapotecas, del cerro, de esta zona residencial de Cerezotla. claro. Bueno, pues la verdad, son los mejores molletes. Yo he comido. Ay, gracias. Sí, y aparte, porque, bueno, tú platícanos, tienes un concepto aquí que se llama la cocina de montaña, ¿no? Cocina de montaña, sí, por eso, porque nosotros nos dimos cuenta de que pues, estábamos cuando decidimos abrir la casa, porque lo que hicimos fue simplemente abrir la casa, pero eso de simplemente no fue tampoco tan simple. Pero bueno, abrimos la casa para arrancar el proyecto y ubicándonos que no estábamos en una zona comercial ni turística, ¿no? Que estamos adentro de un barrio, digamos, obrero, ¿no? Y y dijimos, bueno, pues sí, pero nosotros estamos a una cuadra y media de Paso de Cortés y Cholula no se ve a sí misma, ni sus habitantes, no se asumen como parte del volcán, cuando nosotros consideramos que sí lo son. O sea, Claro, tan lo somos
ahorita estamos llenos de ceniza, Ah, no, bueno, ahorita ya ¿no? estamos bautizados por el volcán Exacto, diario. sí, 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 diario. sí. Entonces, a nosotros nos llega, nosotros vivimos, somos parte del volcán. Los cholultecas, tanto las autoridades como los ciudadanos, ellos se enorgullecen y lo que promueven es la parte histórica colonial Ujú. y la prehispánica por el sitio arqueológico. Pero nosotros tenemos aquí el volcán, tanto el Popo como el Ista, a media hora, Sí, de hecho, a de media hecho. hora, ¿no? Entonces hay quienes se van hasta en bici, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los ciclistas, ¿no? Ya que son. Pero entonces nosotros dijimos, vamos eh, y bueno, la cultura, la cocina de montaña es esta que circunda a los volcanes, pero no nada más los volcanes mexicanos, sino en sí las montañas, ¿no? Yo de repente me pongo un poco a investigar y veo montañas de otros lados del mundo, ¿no? Cómo cocinan por otros lados, ¿no? También, claro, lo que a, a mí me gusta promover de pronto es más bien lo que se cocina por acá. Claro. Hicimos un evento donde es decir, no, tampoco todo lo tengo yo que preparar. Eh, invité a mí se me ha dado el vínculo con las comunidades, también por un poco la trayectoria profesional y el desarrollo comunitario. Entonces, aquí ha sido un buen punto como para hacer conexión con gente del volcán que pasa vendiendo desde pepitas y memelitas hasta, pues, nopales, etcétera, ¿no? Lo que va dando la tierra. Y y entonces empecé a trabajar de pronto, trabajo de pronto con tres, cuatro tamaleras que me parece que tienen unos tamales excepcionales. Una de ellas hace Mm. unos tamales que son, por ejemplo, esos tamales son tamales eh, eh, con base de pinole. Ok. Es el pinole, pues que es este maíz molido, ¿no? Con azúcar y a veces canela, ¿no? Entonces, son tamales de pinole de guayaba o de chocolate. Entonces son unos tamalitos así de este tamaño que se comen fríos. Esa es Ah, una particularidad. Normalmente los tamales se comen calientes, sí, es, no, no ¿no? sabía. Y esos no, esos te los dan calientes, pero te dicen, espérate a que se enfríen. ¿Y eso por qué? Y porque entonces pues lo que te dicen es que agarran más sabor cuando están fríos. Ah, Entonces, a mí me gustan calientitos cuando acaban de traérmelos, pero en realidad, pues, como se comen tradicionalmente, mm, son calientes. son fríos. Son fríos, sí, son fríos. Y después hay otra que me trae o a veces le encargo, de anís, y esos de anís son unos tamales muy bellos que son alargados, como triángulos alargados, y esos se sirven con mole, que es como un mole un poco muy aguado, como mole poblano, pero bueno, un mole negro, muy aguado, Ujú, picoso, ujú. y otro, o pipián, que te traen el pipián muy aguado. Ya. Entonces, esa es la cocina de montaña que se hace en las montañas. Ya lo que yo preparo, pues trato de que, por ejemplo, yo esos tamales nada más uso el tamal, pero los moles y el pipián no, prefiero yo prepararlo, Mm. porque No, no te prefiero, gusta tan aguado. pues no me gusta tan aguado y me Claro. gusta más, con el sabor más concentrado, no me gusta la textura tan amartajada como me la traen. Entonces, hay conceptos que sí tomo de la montaña y hay otros este, que finalmente, bueno, yo también hago pues cocino como me gusta, ¿no? Claro. Como a mí más me gusta, ¿no? Entonces, entonces la cocina de montaña, pues cuando tú estás en la montaña, pues prendes un fuego
y pones la comida en las brasas o pones la comida en una ahí en un comal o en algo que encuentres, o bueno, hay quienes ya llevan cosas ya muy modernas, pero cuando estás realmente con lo elemental, pues lo que tienes es unas maderas, ¿no? Y un fueguito y ahí hasta pones todo. Ahí vas poniendo todo. Entonces nosotros simplemente eh, todo lo que cocinamos lo ponemos, lo pasamos de tueste. Entonces, Mm, digamos que lo quemamos un poco, ¿no? O poquitín, sea, el sí. pan nos gusta quemarlo un poco, el chorizo también, que no esté totalmente quemado, pero sí una parte y una parte, el tocino igual, todo va realmente con mucho fuego. Sí, de hecho, sí, la primera vez, pues uno dice, oye, pero pues aquí se quemó, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que sí, es como una costrita, Una ¿no? costrita, Una sí. costrita, pero sabe muy rico, o Sí, sea, es rico eso. tiene su chiste, Sí, ¿no? ya si se te quema, pues ya, o sea, tiene como el punto, ¿no? Porque Ajá. también luego los quesos, pues, ya quemados, pues no. Pero también las costras las hacemos a la Mm. plancha, ¿no? Casi, casi quemadas, casi, ¿no? Este, y bueno, nunca hemos visto que, y hay gente que nos ha reclamado, ¿no? Y nos ha dicho, pues es que se le quemó. Y entonces ya, bueno, pues explicamos, Claro. pero bueno, sí es parte del concepto. Ahora, pues sí, a veces sí se nos llega a quemar, Sí, bueno, ¿no? Ya sí, como ya, nosotros un ya error, sí lo llegamos a tener, ahí ¿no? en Claro. casa, claro, ya cuando se te quema algo, pues ya decimos, bueno, mira, era de montaña. No, sí, era de montaña. Ah, me dijiste que Sofi te dijo, ¿no? Ajá, se me quemó algo y dijo, ay, papá, te salió de montaña. Sí, sí, pues sí. Ahí tú, se te cae algo a las brasas o lo pones ahí y lo sacas y te lo comes. Claro, Pues no, no, te claro. comes los carboncitos, No, sabe ¿no? muy rico, la Sí, verdad. Oye, ¿y el queso que usas en los en los molletes molletes. es Gouda o? Pues ese queso híjole, nos costó trabajo llegar a esos quesos. Bueno, usamos 4 quesos diferentes y los mezclamos o usamos uno de acuerdo a lo que estemos preparando. Pero usamos manchego, todos los 4 que usamos son Mm, artesanales. Es ok. manchego, un quesillo, o queso de Oaxaca, y el otro que es el mozzarella, Mm, también lo usamos, y el queso crema, que también es artesanal. Entonces, por ejemplo, el mollete de 4 quesos tiene estos 4 quesos. Entonces, bueno, pero y con esos 4 quesos nos vamos. Cuando también usamos eventualmente tenemos unos molletes porque tenemos una línea mm, dulce de molletes, y hay uno que es, que nos remite a la capirotada, que comíamos mucho en casa de mi abuela, y entonces lo que hacemos es que con un pan colorado de leña, lo freímos en mantequilla y una vez frito, bueno, a la plancha, ya le ponemos requesón, ok. piloncillo, y le ponemos estos guayabas en almíbar, Mm, ¿no? Entonces eso es como una capirotada. Y luego tenemos otros con chilaquiles y esos sí les ponemos el queso cotija, ¿no? ya. El queso No, bueno, cotija. qué rico. Ya se me Sí, antojó. sí, sí. Y bueno, la otra cosa que es fabuloso aquí, bueno, todo está muy rico, la verdad. La salsa pico de gallo Ah, con la las que lo salsa pico de gallo. acompañas, pues yo no sé, bueno, he visto que tiene ahí un poco de aceite de oliva, Ajá. Sí, pero esa salsa, lo que hacemos, o sea, aquí la clave es que dejamos eh, hacemos la salsa, siempre tenemos como una salsa madre, ok, ¿no? ok. Entonces, siempre vamos reservando un poco de esa salsa y entonces hacemos salsa fresca que
mezclamos con esta salsa que ya se maceró, Mm. ¿no? Entonces, eh, eso hace que tenga un sabor un poco fermentadito, No, pues, pero ciertamente. de esa salsa está deliciosa. Es Siempre que venimos, bueno, yo me acabo dos vasijitas de de salsa, salsa. porque Y, está re bueno. y ustedes comen mucho chile. Comemos muchos chiles. Comen mucho chile verde. Yo ya sé que cuando ustedes vienen hay que ponerle, pues sí, hay que picarle más, más chile Un poquito verde, más de chile, exacto. chile verde, sí. Sí, esa salsa, pues es eso, es más dejar macerar la salsa 1 o 2 días y mezclarla con salsa fresca, pico de gallo. O sea, ya se concentra entonces, Se digamos. concentra. Sí, y bueno, hay quienes sí, no sé, eh, es decir, a mí ella es chef, una persona que me ayuda los fines de semana, me dice, no, es que esta salsa ya, el cilantro ya como que ya se le apagó. Le digo, no, no, es que la dejamos macerar, así está bien, ahorita le ponemos fresco, ¿no? Claro, Pero el otro no es que esté malo, es que ya está macerada la está salsa, concentrado. está Sí, sí, concentrada, sí. está un poco fermentado. Entonces, esas son cositas que vamos haciendo acá, que como que vamos haciendo trabajamos un poco al límite de pronto, ¿no? Mm, Porque si tantito se te pasa algo, entonces sí, ya se te agrió, ya, ¿no? Entonces ya no, ¿no? Entonces hay que siempre estar como muy atentos de que, ¿no? De los ingredientes, porque claro, si tú pones bueno, sacas bueno. claro, claro. Entonces, los quesos, finalmente ya encontramos el buen distribuidor de quesos, que nos costó mucho trabajo llegar a ese punto, para que no fueran tan caros, Mm, ¿no? ujú, Y después aquí en esta región hay muy buenos quesos en Tonancintla, ujú, pero son caros. ya. Entonces, quizás sean mejores. Hay un muy buen proveedor de quesos en Tonancintla, pero híjole, son caros. Y encontramos hace muchos años un buen proveedor en Chipilo, Sí, en lo que te iba a Chipilo, decir, chipilo, bueno. que que todo el mundo conoce a Chipilo por tener esa tradición, ¿no? Ah, ah, Esta comunidad italiana italo-mexicana que está aquí cerca de Cholula, y que bueno, pues tiene sus asegúnes, pero sí creo que encontramos un buen proveedor sí. hace varios años ahí. Hay muy buen producto ahí, la Sí, verdad. O sea, hay mucha oferta, ¿no? Bueno, sí. puede uno buscarle y ver lo que le guste más, pero sí encuentras. Mira, yo el helado de chocolate más Ajá, rico que he comido. es Qué bárbaro. Hay una nevería ahí en Chipilo. ajá, Este, bueno, o sea, es una cosa por lo mismo, ¿no? Porque, pues, como dices, son a lo mejor ingredientes naturales, no le ponen tanto dulce, entonces disfrutas más, pues, lo amargo del chocolate, no ah, te empalaga, qué pues, ¿no? rico, sí, 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 sí. Entonces, sí, y quesos como, bueno, de todo, ¿no? Ahí sí, venden desde leche, sí. quesos, yogur, también hay muy Hay una bueno. buena pizzería, ¿no hemos comido pizza ahí? Pizza, no, fíjate No, que no. Hay mm, varios restaurantes sí hay buenos varios también. restaurantes buenos igual. Y bueno, aquí también, por ejemplo, yo estoy muy pendiente de lo que veo en el mercado, en el tianguis o lo que baja del volcán. Y por ejemplo, Mm, en temporada de guajes, por ejemplo, ok, que es ok. esta vaina donde sacas esta semillita verde, entonces con esa vaina, con los guajes se hace el guaxmole, que es un mole de guaje, que se prepara, que es justamente un alimento ritual por ejemplo, en Huaquechula, Puebla, Mm, que hay una temporada donde es importantísimo el mole de guajes, sobre todo en la cuaresma. Eh, en la cuaresma, ahorita checo si es en la cuaresma o es antes de la cuaresma más bien, justo antes en la época de carnaval, ahorita lo checo. Pero cuando yo veo que hay guajes, entonces compro los guajes y la salsa
por ejemplo, la salsa para los chilaquiles, le muelo los guajes. Entonces te queda una salsa con un saborcito muy diferente, pero ahí sí lo anuncio, sí digo, bueno, a ver, esta salsa Claro. que voy a entregarle tiene guaje, ¿no? Porque es un poco babosita. Entonces, pero la Ajá. gente ya cuando lo sabe, hay gente que sí le interesa y la prueba, ¿no? Para los chilaquiles, ¿no? Los mollitos con Claro. chilaquiles. Perdona mi Ujú. ignorancia, pero el guaje es el que lo abres y tiene como si fueran como pelitos blancos, o Ah, no. Bueno, no, esa también es una vaina. es una Es vaina, una exacto. vaina, es una frutita, ¿no? Ajá, No, esta también se conoce como guaje, ok, pero yo me refiero más bien al guaje, que es una vaina color más bien vino, ujú, y la abres y tiene semillitas verdes, ya, verde claro. Entonces, sí, ya, esas te las puedes comer solitas, o hay gente que se la pone a los tacos, o hay gente que hace el guacamole, el mole de guajes, o que se lo pone a las salsas, ¿no? ya, claro, Esos guajes en Huacachula exportan los guajes, ¿no? ok, Hay un exportador, bueno, hay un productor de guajes importantísimo ahí, y bueno, sí, es toda una temporada, ¿no? Entonces yo voy viendo también, pues, cómo va la temporada de lo que va bajando de la montaña. ya, claro, Ujú. claro. Oye, es Y que lo voy también, integrando. ahorita decíamos que si guaje es esto, guaje es el otro, luego llegas aquí y se llaman bien diferentes las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, llegaba y pedía, pues como allá en Ciudad de México, pues, para hacer una torta, Ujú. ¿no? Oiga, pues quiero un bolillo, Mm, ¿no? Y ujú. pues todo el mundo se te ve así, ¿no? Sí. Pues que es un bolillo, ¿no? Pues aquí el pan como tal se llama torta. Ujú. Y la torta que conocemos allá en México, pues ya es torta preparada, ¿no? Ah, ajá, ajá, Es sí, diferente. sí, sí, Pero aquí uno pregunta por un bolillo y pues se le quedan viendo raro, porque pues, sí, sí, no, no, aquí no se no hay entiende. bolillos. En la gran bodega es donde hay bolillos y tortas, Ok, pero las hacen con la misma masa, o sea, claro, nada más le dan una forma diferente, ok, ¿no? Entonces, sí, cierto, sí, sí, sí hay diferentes términos, ¿no? Y bueno, en Apizaco, por ejemplo, hay una torta que es torta de mantequilla, ¿no? Y es otra cosa, ¿no? torta de mantequilla. O es torta de mantequilla, que es parte de todo este pan que te cuento, Ya, ¿no? ya, ya, Ujú. claro. Sí, bueno, en Tehuacán, por ejemplo, un día vino mi cuñada y me decía, es que quiero muéganos, pero de Ah, Tehuacán, no sé si ajá, los ajá, sí, ubica, sí, sí, que son muy diferentes, ¿no? No es sí, así como este dulce así acaramelado, ¿no? Es ajá, más como pues una sí, una galletita, ¿no? Una galletita cosa así, con el piloncillo, una capa de ajá, piloncillo arriba, ¿no? De pero miel de piloncilla. exacto, riquísima, Sí, ¿no? sí, riquísimo. Que es muy diferente. Entonces, bueno, ya fuimos al centro y ahí consiguió sus muéganos de De Tehuacán, que se los Tehuacán. quería llevar a la Ah, qué ciudad. rico. Sí, nosotros realmente, antes de pensar en Molletecali, realmente lo que yo quería hacer era una investigación sobre Ujú. dulces poblanos. Ok, Lo que, y no, pues eso se quedó como en pausa, o no sé si ya hasta lo descarté, pero no, bueno, yo decía, bueno, hacer una investigación de los dulces poblanos, ¿no? Pero de las casas mm, en las comunidades donde todavía se hacen dulces poblanos caseros, casero, exacto. caseros. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, en Calpan, que está Ajá, aquí, que ya está en el volcán, ok, en Calpan se hacen jamoncillos, ok. ¿no? Entonces hay casas donde encuentras jamoncillos y pues se parecen unos con otros, pero hay casas que, bueno, cada casa tiene Su técnica, ¿no? sí, Su sazón, su ok. sazón, que finalmente el sazón, pues, ¿qué es el sazón? ¿No? Como que eso es, para mí, o sea, como para ti, ¿qué es el sazón? Pues debe ser como, pues no sé, la forma, bueno, eh, sí, no sé, como la forma al final de cómo preparas, ¿no? No sé si las ganas que le echas también a El la preparación, sentimiento. el sentimiento, ¿no? Yo creo que sí, es eso. Y para mí el sazón
es esta, esta memoria que cada quien tiene de la comida, de los alimentos con los que creció. Entonces, claro. en base a esa memoria, es tu referencia, Mm. es tu Bueno, referencia. y es mucho, viene también mucho de las recetas familiares, ¿no? Sí, exactamente. Entonces cuando tú podrás no tener una receta Ya, escrita y encontrarla por tu memoria, claro. ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, ¿esto qué llevaba? ¿No? Para que me quede como era. Es que hasta que dices, claro, es que era el orégano. Es que a esta salsa lo que le falta es, sí, claro, es el orégano. Entonces, pero es eso porque nosotros tenemos esa referencia histórica de nuestra herencia familiar y entonces, pues a ti tú buscas que esto que tú quieres cocinar sepa a eso que tú identificas, ¿no? Y entonces buscas que te salga así la receta y de pronto también, eh, eh, pues como a ti te gusta y a lo mejor le puedes hacer alguna modificación, pero ese sazón es eso que te tiene que saber, que te tiene que saber de acuerdo a la memoria Ujú. que Sí, guardas, ¿no? Tú lo buscas en tu referencia, claro. en tu histórica personal. Ajá, de tu tribu, ¿no? De tu De clan. tu clan, o a lo mejor, porque uno, bueno, pues finalmente estamos en la vida, ¿no? Ujú. Entonces de Sí, sí, sí. pronto dices, bueno, pues yo ya a los 30 40 años empecé a comer algo de a otro lugar, ¿no? Ujú. Y entonces eso se suma a tu memoria, ¿no? Claro, Y entonces cuando a ti te toca cocinar, pues tú finalmente buscas esas referencias de una manera inconsciente. claro. Fíjate que ahorita me acordé cuando, si tú estudias a los egipcios pues dividían al ser humano, o había muchas partes del ser humano. Ajá. No solamente, bueno, estaba el cuerpo físico, pero pues también había otro tipo de componentes, ¿no? Estaba, por ejemplo, el Ba, que el Ba era como el alma, Mm, ¿no? ujú. Si tú ves jeroglíficos de repente y ves un pájaro con cabeza de hombre, Ajá. es el alma, Ah, ajá. ¿no? Es el Ajá. alma que sale volando. Ah, ya. Ajá. Este, y así, ¿no? Había otro que era cosas muy extrañas. La verdad es que obviamente era un pueblo con un conocimiento que yo creo que ni nos imaginamos. Y una de esas partes le llamaban el Ka, Ujú, y el Ka es justamente como algo así como lo que decías, ujú, ¿no? El Ka es una parte que se queda, ujú, y de hecho se supone que esa nunca se muere, mm, que es como, por ejemplo, de repente ves a algún niño caminar ujú. y dices, camina como su abuelo. Ajá. Ese andar, Ah, sí. ese es el K del abuelo, ¿no? Que Ajá. se está Ah, quedando, ya. Ujú. ¿no? Sí. Entonces, pues es como esa herencia Esa o es herencia. como Sí. eso muy particular de cómo cocinaba, de cómo hablaba, Sí. ¿no? Que, De cómo que, se que reía. tiene una parte genética, otra cultural, Claro, ¿no? claro. Sí, No, sí, 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 sí. es increíble, es cierto eso. Y de pronto uno se cuestiona en qué porcentaje está presente como una o la otra, pero de que trascendemos, trascendemos, ¿no? O No, sea, seguro. eso eh, lo ves con gente que, por ejemplo, que no estuvo cerca a la cultura, pero que, por ejemplo, mi hijo, Ujú. este, no conoce a su papá Ya, y su papá bueno, es de un pueblo de Tlaxcala que se llama Totolac. doctor. Entonces, él no lo hacía, pero yo supongo que su familia comía con tortilla en lugar de con cubiertos. Mm, Y porque a él lo crió su abuela
que hablaba náhuatl. ok. Entonces, el papá de mi hijo Luciano también hablaba náhuatl, pero yo me enteré 6 años después de conocerlo, nunca lo Nunca te había hablaba a visto ti, en ¿no? esas circunstancias, ni nunca me lo había mencionado y me sorprendió mucho, digo, Ya, gratamente, qué ¿no? interesante. Cuando lo escuché hablar náhuatl con un amigo suyo carpintero, entonces dije, ah, mira, no sabía, ¿no? Entonces, pero fíjate, cuando Luciano empezó a comer, Ujú. ya, bueno, pues les vas dando, los niños pues, son chiquitos, como con las manos, van aprendiendo a comer con los cubiertos, etcétera. Y de pronto estábamos en la mesa y Luciano agarraba una tortilla y cogía la comida con la Con la tortilla, tortilla. como es la usanza campesina. Ya, claro. ¿Dónde lo vio? No, pues, en ningún ¿Dónde lo vio? Pues, ningún de lado. ningún lado lo vio. Claro, claro. Y como que dices, bueno, eso es cultural, ¿no? Pero Bueno, pues bueno, tú eres psicólogo, cultural, sí, bueno, no, sí, maestría en maestría en psicoanálisis psicoanálisis, y ya. cultura. Ok, Pero ok. esta acción del inconsciente, ¿no? Que Exacto. dices, bueno, esta acción del inconsciente que no se verbaliza, pero que sí que se efectúa, que se lleva al acto, que no es, a mí me sorprendía tanto porque yo decía, bueno, seguramente su papá Edgar yo nunca lo vi comer así, porque bueno, en nuestra convivencia nunca lo hacía, pero seguramente en su casa así se comía. Pero Mm, entonces Luciano, que nunca lo conoció, que en mi casa, ni sus abuelos, ni mi familia, pues nunca hemos comido así, fue a claro, colegios eh, que responden más a nuestra cultura que a la cultura de su papá. Y dije, ¿y de dónde lo sacó? pues Pues ya lo trae. pues del inconsciente colectivo, yo Del creo, ¿no? inconsciente Familiar. colectivo, ¿no? Que sale, ¿no? Mm, Que sale bueno, eh, y que es, eh, y bueno, yo de pronto uno interviene, ¿no? Y lo ves y bueno, eh, le he explicado cosas, ¿no? ajá, Le he explicado cosas porque pues sí, como son cuestiones culturales finalmente, que por un exacto. lado no se trata de reprimirlas, pero Ujú, que terminas teniéndole que explicar que hay lugares donde se puede y otros donde no, claro, porque no está instalado en una cultura donde, donde eh, eso sea donde eso lo puede normal, hacer, claro, ¿no? Pues, donde salen así, comiendo con una tortilla de pronto en el ambiente donde está creciendo, pues, pues él tiene que entender de dónde viene, ¿no? También, claro, ¿no? Y cuál es esa raíz y simplemente él sí ha tenido que hacer ese trabajo como de entender dónde está situado, ¿no? Como para eh, eh, funcionar sin bronca, ¿no? ya, 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 ya. Ni rompiendo el orden, Ninguna, ajá, sí, el sí, sí, orden, no hacer escándalo. pero siendo el mismo, ¿no? Y sabiendo que, bueno, pues él tiene toda una cultura Mm, también que es, pues, que es profunda claro, y sumamente venerable, ¿no? claro. Eso de tomar una tortilla y con esto, eso lo hacen mucho los orientales, comer con Sí, ellos sin pues tortilla ni nada, pero pues comen con los, ajá, comer con la con mano. la mano, Pues en ¿no? la India, por En la ejemplo, ¿no? India. Se estila mucho eso, Sí, 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 sí. pero donde Luciano solo con su abuela, mi mamá, pues la pone mal, Va a decir, ¿no? Claro, ahí no se entiende, claro, ¿no? Entonces, estamos en el mismo país, somos la misma familia, pero hay algo que se hereda. claro, qué interesante. Muy Sí, bien. Oye, y digo, tú estás muy en contacto con toda esta gastronomía, pues, local, no sé si decir, pues sí, indígena, ¿no? sí, De hecho, sí, yo veo que a cada rato, como dices, de repente metes algunos platos, sí, diferentes, que la verdad no se ven en ninguna otra parte. sí. Sí, y que son platos.
muy sencillos, de pronto, ¿no? De pronto otros no, pero acaba de ganar un premio nacional, fíjense lo que es. Aquí hablábamos de Huaquechula, Sí, que, eh, que Huaquechula es un municipio poblano que a mí me parece realmente fascinante en cuanto a cultura alimenticia y alimentos rituales se refiere. ok. Durante ellos tienen un calendario, digamos que mm, ellos siguen un calendario anual Ujú. gregoriano, apegado al calendario litúrgico, donde pues converge este sincretismo religioso, el indígena con el colonial, Ok. y entonces pues van saliendo, van haciendo, van preparando comida durante todo el año de acuerdo a los rituales que se van a hacer o se están celebrando en determinada época del año y que no se vuelven a preparar más que o solo se preparan más que para esa ocasión, ¿no? Ya. Entonces, hay, por otro lado, la comida que es la cotidiana, y esa ganó un premio nacional ahora, en este año, como por febrero. Los de Huaquechula. Eh, ellos ganaron el concurso nacional, uno que se llamó Así sabe la patria, Ujú. con un platillo que es muy sencillo. Ok, Son alaches, que el alache es un quelite ok. babosito, Ajá. ¿no? Es un quelite babosito, como especie de, de hojita, como si fuera maple, ¿no? Ujú. Pero son hojitas así puntiaguditas, babositas, y esas allí lo preparan o lo prepararon con chiles tejoloteados, que los chiles tejoloteados son chiles asados con limón. Y Ok. entonces, Así se llama tejoloteado. tejoloteado, Ok, ajá, no sabía. sí, Sabes con limón. y llevan, le ponen calabacitas, cacamas, que las cacamas son frijoles frescos, o sea, Ujú. los saques de la vaina, Ok. ¿no? Y bueno, pues así, alaches, ¿no? El sofrito de, de cebolla, ¿no? Con los alaches, las cacamas y las calabacitas en un molito, ¿no? Pero en un molito que no es otra cosa más que un hervor, más bien, es como ponerlos a que den un hervor y se acabó. Y ya. Entonces, ese fue premio nacional, Ok. ese platillo, ¿no? Y se come con memelitas. Con memeles. Ajá, con memelas. Ok. Entonces, ese es un platillo totalmente cotidiano, ¿no? Altamente alimenticio. eh, mm, los quelites son eh, baratísimos, ¿no? Y pues Claro. podríamos considerarlo como cocina vegana, salvo que lo cocinen con manteca, Con ¿no? manteca, Ujú. claro. Sí, Órale. pero sí es este tipo de cocina. Y hay infinidad de quelites, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos las ensaladas actualmente que se hacen con arúgula, Sí, sí, ¿no? sí. Pero pues la arúgula no es otra cosa más que el quelite mexicano, Ok. es un quelite. La arúgula también se podría cocinar como un quelite y se podría hacer, pero nosotros lo usamos como si fuera para ensaladas, ¿no? Una Una lechuga. lechuga, Ah, ajá. sí, sí. Es de Sí, sabor fuerte, sí ¿no? es de sabor fuerte, Sí, sí, pero sí, pues sí. los berros, Bueno, eso está, sí, eso ya como que hasta pican, ¿no? hierro, Como ¿no? ayer. Sí es increíble, pero entonces ahora la cuestión es que no se pierda, ¿no? Porque
ya muchos niños y jóvenes no saben comer O berros, no les gusta, pues. Bueno, con sal y limón son muy son muy buenos, ricos, muy pero ricos, sí, sí. lo que yo insisto es que uno tiene, o sea, esta cuestión de comer es que uno tiene que aprender a comer. No Ujú, es algo y uno tiene que enseñarle a nuestros descendientes a comer. Entonces yo digo, no, es que no me gustó, no, es que no te va a gustar a lo mejor a la primera. claro, Es que es justamente tú tienes que enseñarle a tu paladar a identificar, aceptar, claro, abrirse a ciertos sabores, ¿no? claro, pues es que a lo mejor ahora ya tienes una globalización y puedes traer productos de varios lados, pero pues si te ibas a los tiempos antiguos, pues es lo que da la tierra aquí, ¿no? Ujú, Entonces, pues hay que comerlo porque no hay mucho más. ujú, Supongo que no, en esas cocinas no había tanta variedad, ¿no? ujú, Yo me imagino, pues, los antiguos cholultecas, pues no sé cada cuánto comieran pescado, por ejemplo, ¿no? ujú. Siendo que, no sé, el puerto más cercano está que como a 4 horas de aquí, ¿no? Sí, Supongo. antes Sí, antes a a días, días. ¿no? Sí, yo sí no está para, no, 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 es impensable, ¿no? Claro, Que hubieran comido pescado, yo tampoco lo relaciono. pero claro, ya, pescado a lo mejor, no sé, de algún laguna, lago que te quede cerca, pero ya del mar, Ujú. pues es complicado, Sí, porque además es perecedero, ¿no? sí, es perecedero. Pues sí, el pescado seco, por ejemplo, el pescado, aquí se usa mucho el pescado seco. En la Semana Santa Ujú. se cocina mucho el pescado. O sea, tradicionalmente en Cholula y en las montañas se cocina el pescado seco, que es un pescado muy duro, muy corrioso, Ajá, y te lo dan como en gabardina, o sea, como como digamos capeado, ¿no? ajá, sí, sí. Pero sí, es un pescado salado, seco, y, y bueno, pues una manera de conservar el pescado pues es salándolo, ¿no? Pues sí, sí, no hay de Como otra. el que se come en Navidad, ¿cómo se llama? El El bacalao, bacalao. ajá, Pero sí, así se come por aquí, pero pues no, no es algo que tengamos como mucha tradición, ¿no? De productos del mar, claro, aunque pues ahora sí, los hay, ¿no? Pero no. sí, bueno, ahora ya, pero sí, que de aquí, más bien, Sí, este en tema la de montaña los quelites, sí, sí, no te van a comer salmón, sí, ¿no? bueno, pues, Ni pescados Hay el criadero de truchas, aquí han ido al criadero de truchas que está aquí cerca del volcán, aquí ujú. Fuimos en ahí las unos, faldas, ajá, hay uno que está ahí, ujú, ajá, cerca, como criadero de truchas, pero ajá, eso es un criadero, todavía es un criadero, sí, ya no es un es tan criadero, natural. Bueno, sí es natural, pero no es no es que endémico, sea endémico, sí, es la palabra. sí, 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 Ya, así ya. es. Sí, Oye, pues es fascinante. Aquí, pues, tiene todo que ver con la comida, obviamente, como con la cultura y con las festividades, ¿no? claro, Que las festividades pues, son normalmente, sí están los compadrazgos, pero sobre todo están las fechas rituales donde ya, se cocinan platillos particulares. muy bien. Oye, pues se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que hay que hacer otra sesión, Sí, hay que seguir porque hay platicando. muchas más cosas Sí, que sí, haces y que sabes, y pues sí, pues en una hora sí, no no va a da. dar, Pero bueno, ¿no? sí, muchas gracias. Ya platiqué mucho, ya hablé No, mucho. está bien, pues ese es el chiste, ¿eh? Muy Sí, bien. Pues pues sí. muy bien, amigos que nos escuchan, pues aquí los esperamos en Mollete Cali. Ya hay muchas más actividades que, pues en otra ocasión igual platicaremos con Marina. Hay mucho que hacer realmente aquí en Cholula, en Puebla, en esta región. Ujú, Y bueno, como bien dice Marina, pues no solamente es un tema colonial, sí, hay muchas iglesias, hay unas muy bonitas, si les interesa venir a conocerlas, bueno, también, ¿no? Pero bueno, hay también toda esta riqueza
gastronómica, todo este tema de la montaña, sí. pues toda esta cultura, ¿no? Que sigue muy arraigada Sí, ahorita estamos promoviendo los viajes de senderismo también. y montañismo, entonces eso nos tiene muy emocionados. La verdad es que salir a la montaña y caminar. eh, Es Vivimos otra cosa. en un punto, de verdad, estamos en un punto privilegiado, Exacto. ¿no? Donde Sí, podemos caminar poco o caminar mucho, ¿no? Porque tenemos poco, aquí un cerro a 5 cuadras, y mucho, pues tenemos los los volcanes. volcanes, Y además. entonces salimos, tenemos salidas de senderismo. Ya ahora hay un senderismo que yo estoy guiando, que es senderismo contemplativo, y que es leve, ¿no? Leve, leve, pero sí caminamos 11 Ah, kilómetros. sí, lo bueno es que es Eh, contemplativo. Sí, sí, pero podemos bajarle también, ¿no? O ya subirle con unos guías de alta montaña que que ya eso tenemos, es- que estamos con los que estamos haciendo colaboración. ¿Y cuánto caminan ellos? ¿Como 20? No, la vez pasada, no, pues, ellos pueden caminar, se van ahora a Ecuador, o sea, Ya. ellos tienen viajes principiantes, intermedios y avanzados, ¿no? Ah, qué interesante. Pero, por ejemplo, ellos, acabamos de sacar un viaje con ellos donde caminaron como 11 kilómetros, tardaron muchas horas. Nosotros lo hemos hecho esos 11 kilómetros en menos tiempo, depende de cómo Mm, se reúne el grupo, ¿no? claro. Con qué condición llegue el grupo, con qué condición física. Sí, Pero pues ya también. habíamos también platicado de en determinado momento hacer esto contigo de senderismo y runas, que sería Ajá, como sí, de sí. veras muy interesante, Sí, ¿no? sí, sí. Esa combinación. Pues sí, bueno, vamos a estar informando, ¿no? Ujú. En nuestras redes. Entonces, pues estén al pendiente y pues muchas gracias, Marina, No, por hombre, al aceptar la contrario, yo invitación. Todo un fascinada. gusto. Muchas ¿Eh? gracias, muchas gracias. Bueno, pues nos vemos en la siguiente. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Hasta luego. Muchas gracias.